El Quijote, pues, es la obra cumbre de la literatura española, aunque hay otra novela que está elogiada enormemente por Cervantes, que la llama el mejor libro del mundo, que es el Tirant lo Blanc. El Tirant lo Blanc es una obra escrita por un valenciano, muy ambiciosa. Es una obra donde está prácticamente toda la vida medieval española, desde la vida en los palacios, la vida militar, la vida de los ejércitos, y está la vida de las costumbres, las relaciones entre hombres y mujeres, tratadas con una libertad extraordinaria, una libertad que no había en el español, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a Barcelona a vivir en esos 5 años y me quedé maravillado de que mis amigos catalanes no hubieran leído el Tirant lo Blanc. El único que había leído el Tirant lo Blanc era un escritor vasco. Él sí había leído el Tirant lo Blanc. Nos pasamos una noche conversando sobre el Tirant lo Blanc. Descubrir en Barcelona que el único autor que había leído el Tirant lo Blanc era un vasco. Usted ha hecho referencia muchas veces a esta novela, una novela con una gran potencia, donde hay historia, mitología, erotismo, psicología y 1000 cosas más. Una novela de caballerías, escrita nada menos que en 1490, que se llama Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc. Hábleme usted de su encuentro con aquella, bueno, fue un encuentro puramente casual cuando era estudiante universitario. Recuerdo que en un curso de literatura española, un profesor muy conservador que teníamos, despachó en unas pocas frases a todo el género caballeresco, a todo el género de la novela de caballerías, diciendo que era un género muy disparatado, muy absurdo, a veces grosero, obsceno, y entonces pasó a otros autores de su preferencia. Y a mí me quedó siempre retumbando en el oído esto de género disparatado, obsceno, despertó una curiosidad un poco maligna, y entonces fui a buscar novelas de caballerías, y tuve la suerte de leer en la biblioteca. La primera novela que cayó en mis manos fue Tirant el Blanco, que es una de las mejores, si no la mejor del género, ¿no? Y aunque, bueno, al principio me costó un cierto trabajo, porque es un poquito prolija, poco a poco fui entrando en ese mundo realmente de una enorme riqueza, y quedé deslumbrado por el libro. Es decir, deslumbrado porque es un libro muy entretenido, porque es realmente yo creo un gran libro de ficción, pero también por la ambición que uno siente latiendo en esa historia, que es esa ambición realmente de abarcar un mundo en toda su infinita complejidad, ¿no? Un mundo que sea al mismo tiempo militar, cortesano, social y también mítico, ¿no? Porque hay personajes que no vienen, diríamos, de la historia, sino que vienen de la literatura, como el mago Merlín, como Urganda la desconocida, en fin. Bueno, a mí realmente me deslumbró como lector y también como escritor esa inmensa ambición, descubrí que había una especie de patrón, de arquetipo que correspondía muy profundamente a algo que yo mismo hubiera querido llegar a ser algún día como escritor, ¿no? La novela total y exactamente. El mapa mundi de aquel personaje. Exactamente, sí. De Borges. Fui a la vieja biblioteca de la universidad en busca de novelas de caballerías y tuve la suerte de que la primera que cayera en mis manos fuera la mejor. Me costó un poco de dificultad al principio acomodarme al valenciano del siglo XV, pero desde el primer momento la riqueza de las anécdotas, la originalidad de la historia y sobre todo de la manera como estaba contada la historia me estimuló a seguir. Desde entonces he dicho y lo he confirmado en todas las otras lecturas que he hecho luego de la novela, que esta ha sido una de las más grandes experiencias que he tenido como lector. No solo porque me entretuvo, me hizo fantasear, gozar, sufrir, divertirme con las aventuras de Tirant lo Blanc, también porque al mismo tiempo me ayudó mucho a descubrir el escritor que yo quería ser. ¿Qué es lo que aprendí leyendo a Tirant lo Blanc? La más importante enseñanza fue que en el corazón de toda la gran novela hay una ambición desmesurada de reconstruir con la imaginación y con palabras un mundo equivalente al mundo real. Todos quienes hemos gozado leyendo novelas sabemos que
Las novelas que hemos considerado las catedrales del género, las obras que descuellan por encima de todas las demás, son las que más se han acercado a ese designio inalcanzable, el de construir con palabras y con la imaginación un mundo que compita de igual a igual con el mundo en que vivimos.